Hola, bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos de el arca del testimonio o arca del pacto, como también se hace mención. Daremos lectura en Éxodo capítulo 25 del versículo 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia y cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, aquí vemos cómo Dios da instrucciones precisas de cómo debía ser el arca, la forma y los materiales que debía tener. También se hace mención de algo destacable, de que las personas no podían tocar el arca porque era algo especial, se debía transportar por medio de varas y que las varas no debían sacarse. Por encima también tenía 2 querubines que tenían sus alas extendidas, cubriendo el largo del propiciatorio. Y más allá de la forma y de todas las indicaciones que da Dios, dice al final: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vemos que este objeto era un objeto especial, el cual Dios usaría también para hablar. Desde ahí le iba a hablar a Moisés. Después vamos a ver más adelante que también este objeto iba a trastornar a los pueblos idólatras. También Dios manda a hacer el tabernáculo con una serie de detalles indicativos, y Dios preparó a 2 personas principalmente para poder desarrollar todo como Él lo indicaba. Vamos a leer Éxodo capítulo 31 del versículo 1 al 11. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac,
de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos los utensilios, las fuentes y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Aquí vemos que Dios capacita a estas dos personas dándoles sabiduría, entendimiento, inteligencia, habilidad, destreza para poder trabajar todos esos materiales, para poder diseñarlos, trabajarlos y llegar al producto terminado. Vemos que Dios también los instruye en las partes de las labores inmateriales, porque todo debía ser como Él lo indicaba, y era la manera. Bien, leamos un poquito más Números capítulo 4 del versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Nos vamos hasta el versículo 15 y dice lo siguiente: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Bien, aquí vemos que Dios también dio una serie de indicaciones también muy precisas para el momento del desarme del santuario, y que solamente Aarón y sus hijos podían ellos ir desarmando y tocar las cosas santas, los utensilios, todo como dice ahí. Salteamos unos cuantos versículos para que esto no sea muy largo, pero todo estaba muy bien señalado de cómo tenían que armar y desarmar y transportar. Y eran Aarón y sus hijos los encargados, los que podían tocar esas cosas que ya estaban dedicadas a Dios. Y la advertencia de Dios es que nadie podía tocar esas cosas porque podrían morir, para que no mueras, dice aquí. Eran solo los que estaban autorizados a tocar esas cosas, eran Aarón y sus hijos. Bien, continuemos leyendo el capítulo 10 de Números del versículo 11 al 16. Los israelitas salen del Sinaí. Capítulo 11 dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán, partiendo la primera vez al mando de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Zoar,
y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Eleón. Vemos acá que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y estaba en el Sinaí, en el desierto del Sinaí, y por primera vez emprenden una caminata y llevando el tabernáculo y el arca del testimonio. Y vamos a ir ahora hasta el último versículo de este capítulo, desde el versículo 33. Y dice así: y partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Aquí vemos que ya este objeto, el arca del pacto, se vuelve un instrumento de guerra. Aquí Moisés ya proclama: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Más adelante vamos a ver un efecto mayor en los enemigos de Dios y de su pueblo. Continuemos leyendo Josué capítulo 3 del versículo 7 al 13. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Continuemos leyendo del versículo 14 en adelante del mismo capítulo. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar de Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí vemos cómo este objeto es utilizado por Dios para llevar adelante, vamos a decir, su presencia simbólica, ¿sí?
Este objeto, cuando se acercó a las aguas, se abrió el mar para que pudiesen pasar en seco. Este objeto, el Arca del Pacto, no es un objeto mágico, ¿sí? La gente lo busca por eso y es un objeto misterioso para una mente humana, para la mente natural, pero cuando nosotros creemos en Dios, ya dejamos de verlo de esa manera. Entonces hay mucha gente que lo busca como un objeto mágico, que en realidad el poder es de Dios. Dios es quien abre el mar y el arca en este momento es un objeto visual, es una señal visual, ¿sí? Para que la gente pose su mirada ahí y tenga una referencia, pero el poder es de Dios. Si nos remitimos a lo que sucedió con Moisés, cuando Moisés ordenó que se dividieran las aguas, fue el poder de Dios y no Moisés el que abrió el mar rojo para que pasasen en seco. Ahora vamos a leer Josué capítulo 6 del versículo 1 al 4. El título dice La toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Acá vemos que también el Señor da instrucciones precisas de qué hacer frente a las murallas de Jericó. Era una ciudad que estaba fortificada y bien amurallada. Y vemos que Dios cita al arca del pacto. El arca también tenía que dar la vuelta. Y vemos acá que también Dios utiliza ese objeto también para inspirar también al pueblo de Israel. Sabemos que Dios es quien hizo la obra y que los muros se derribaron por el poder de Dios, ¿no? Pero en la obediencia está la bendición. Si te dice Dios que dé una vuelta cada día, es eso. No demos 5 vueltas ahora y mañana 2 porque estamos mal. Es una vuelta cada día como Él ordenó. El arca del pacto fue hurtada por pueblo enemigo. Y vemos en el relato de Samuel que no le fue muy bien. Ahora lo vamos a leer. Primera de Samuel capítulo 4, versículo del 1 al 4, vamos a dar lectura en principio de estos versículos. Aquí el título dice, los filisteos capturan el arca. Capítulo 4 y arranca diciendo, y Samuel habló a todo el pueblo. Parece ser que este fragmento, este pequeño párrafo, era parte del capítulo anterior, porque luego continúa y nada que ver. Bueno, sigamos. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto
de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Bien, vemos acá que no hay una dirección de Dios en cuanto al arca, en cuanto a la presencia del arca y en cuanto a la batalla contra los filisteos. Es algo que el pueblo de Israel tomó decisión propia, ir a hacer batalla con los filisteos y también tomar el arca del pacto de donde estaba y traerla a la batalla, como un objeto mágico. Y vemos que no le fue muy bien. Podemos leer en el versículo 10 del mismo capítulo: pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y en el versículo 11 podemos leer: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fitnes. Bien, ¿y a los filisteos qué les pasó? Al llevarse el arca, les aconteció lo siguiente. Vamos a leer el relato en 1 Samuel, capítulo 5, del versículo 1 al 4, solamente por ahora. El arca en tierra de los filisteos, dice el título. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vemos que acá Dios defendía el arca del pacto, de la alianza, del testimonio, y entonces derribó a la estatua de Dagón, que era un dios de los filisteos, el principal dios de los filisteos, y primero la derribó y después le cortó la cabeza y las palmas de las manos. A ver qué dice: y las dos palmas de sus manos estaban cortadas, dice. Bien, otra cosa, ellos metieron el arca dentro del templo de Dagón. Acá dice la casa, ¿no? Metieron en la casa de Dagón. Como trofeo lo metieron, como presentándoselas a Dagón. Y bueno, aquí vemos lo que aconteció. Dios obró reclamando el arca. Y de a poco vamos a ver, ustedes pueden leer en los siguientes capítulos cómo es trastornado la tierra de los filisteos y sus dioses. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente capítulo. Veamos en el capítulo siguiente, el capítulo 6 de 1 Samuel. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagad la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? O sea, la compensación, ¿no? Un dinero, algo de valor. Ellos dijeron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido
a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Nótese como Dios trastornó a todo el pueblo filisteo, a sus dioses, a su tierra, y fue justo el Señor, porque podía haber destruido a todo el pueblo filisteo, y listo, pero sería demasiado. Lo que hizo fue reclamar el arca para que volviese a manos del pueblo de Israel. Pero sigamos leyendo del versículo 10 al 16 del mismo capítulo. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Pero continuemos leyendo hasta el final del capítulo. En el versículo 17 en adelante dice lo siguiente: estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla de vosotros. Fíjense que la palabra del Señor es inquebrantable, y aunque fueron los israelitas quienes abrieron el arca, también murieron porque Dios dijo que no se podía tocar y que era un objeto santo, un objeto consagrado a Dios. Bueno, llegó el día en que David quiso mover el arca de aquel lugar y llevarla a la ciudad de David, a Belén. Aquí vamos a leer en el capítulo 6, del versículo 1, lo vamos a leer hasta el versículo 11. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios,
sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bien, por lo mismo, la palabra de Dios es inquebrantable. Él dijo que no se podía tocar y su palabra se sostiene. Y este hombre, al querer sostener el arca porque se caía del carro, murió, porque la palabra de Dios es firme. Igualmente vemos que ya en esta época, ya del rey David, es como que no se sabía bien acerca del arca, cómo debía llevarse, porque para eso estaban las anillas o los anillos que estaban a los lados y las varas, que nótese que parece que en esta época ya no estaban las varas por la cual debía ser llevada el arca por los levitas o sacerdotes. Vayamos hasta Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Aquí David se da cuenta y queda escrito: Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Es por eso que podemos leer del versículo 11 al 15 que dice lo siguiente: Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Bueno, sigamos con el paradero del arca de la alianza. Podemos continuar su recorrido en Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 1 al 6. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo
en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de la sala de los querubines. Y ahí quedó por un largo tiempo. En el versículo 9 del mismo capítulo leemos que en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Estas 2 tablas de piedra son donde estaban escritos los 10 mandamientos. Ahora bien, aquí parece haber un conflicto porque en Hebreos capítulo 9 del 1 al 4 dice lo siguiente: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, al leer esto, aquí se describe lo que habría en la época de Moisés, ¿sí? En el tabernáculo del desierto. Y lo que pudimos leer anteriormente, habían pasado varias décadas y el arca del pacto había sufrido distintas situaciones, como hemos leído, y que había sido abierta y los granjeros habían visto su contenido y al parecer quitaron lo que había ahí. Observemos qué nos dice Jeremías capítulo 3 del versículo 14 al 17. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplique y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Vemos aquí que Dios envía un mensaje a su pueblo Israel, y entre todas las cosas que está diciendo, habla del arca del pacto. Dice: el arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Está diciendo aquí que hay una sola arca del pacto, hay una sola, no se hará otra. Y en Jeremías 51, del versículo 11 al 12, dice lo siguiente: limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo,
Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinela, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Resaltemos aquí esta pequeña frase, venganza de su templo. Sabemos entonces que el arca del pacto estaba en el templo de Salomón hasta la invasión de Babilonia de mano de Nabucodonosor y la destrucción del templo. Sabemos por datos históricos que así fue. Y el arca allí no estaba, nadie hizo mención más del arca. Y vamos a ver qué más dice la Biblia acerca de su paradero. En Apocalipsis 11:19 se nos revela lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un gran granizo. Aquí vemos que el arca del pacto estaba en el cielo. Y sabemos por Jeremías que solo hay un arca, que no habrá otra, no habrá duplicación ni nada por mandato de Dios. Entonces podemos afirmar que esa es la original y que fue trasladada al cielo. Bien, gracias por mirar, los espero en el próximo video y que la palabra de Dios abunde en nosotros.